Enrique Fuentes, escribía un artículo en prensa, del que entresacamos la introducción y el final de dicho artículo, que resumen perfectamente el espíritu que mueve a la citada plataforma. De este y de la gestión del agua en general nos hablará Enrique Fuentes en esta quinta sesión del taller de educación ambiental. El título del artículo al que hago referencia es el noroeste y la cuenca del Segura. El poblamiento del noroeste, como en casi todos los lugares de la tierra, se debe a la existencia de agua. Nuestros manantiales y cursos fluviales tenían agua suficiente por estar alimentados incluso en periodos de sequía, por la generosa descarga natural de los acuíferos, lo que ha permitido también la existencia de paisajes característicos y pequeños ecosistemas, tan interesantes desde el punto de vista medioambiental como escasos en el resto de la región de Murcia, lo que por otro lado favorece un interesante hecho diferenciador con gran posibilidad para el desarrollo industrial, turístico, agrario y de todo tipo de la comarca. La pérdida del agua nos afecta a todos y a todos nos corresponde su defensa. Las gentes del noroeste así parecen entenderlo y cada vez existe más conciencia colectiva de la necesidad de conservar el agua para el desarrollo del presente y del futuro. Por eso, la plataforma del agua del noroeste, en la que están incluidos gran cantidad de colectivos, no solo regantes, viene luchando desde hace más de 8 años por conservar y recuperar un preciado recurso que, además de ser imprescindible para la economía de la comarca, es un bien histórico, cultural, ambiental, ecológico y paisajístico, de difícil cuantificación mercantil, con un valor inmenso para la vida, cuyo valor de reposición es incalculable y que, como la memoria de las personas, no tiene precio. Os dejo con Enrique Fuentes, que nadie mejor que él nos va a enriquecer con su intervención. Bueno, buenas noches, buenas tardes, por dicho. Como ya Carmen ha hecho esta introducción, o el espíritu de lo que es la plataforma del agua, pues no me detengo yo mucho en eso. En una pequeña introducción, aprovechando la fotografía, sobre cómo funciona, cómo se sitúa el agua en el subsuelo, para que tengamos una idea, aunque más o menos se intuye, pero que tengamos una idea de cómo se funciona atmosférica y la contaminación de las aguas también. Y hay también una extracción de aguas subterráneas. Aquí vemos el mismo esquema anterior, pero con pozos. Esto es un pozo, aquí hay otro, y entonces vemos cómo la extracción de estas aguas subterráneas hace para la agricultura, y para beber, y para los usos variados que tiene el suelo, hasta llegar al nivel del agua, donde el suelo tenga que llegar. Otro de percusión, que es una pieza esta, que va golpeando y rompiendo el terreno hasta llegar al nivel del acuífero, más abajo. Y hay un método que es mixto, que es de rotopercusión, que es una combinación de las dos. Pero vamos, a mí lo que me interesa transmitir con esta diapositiva es que son este tipo de máquinas normalmente las que hacemos prácticamente toda la región de Murcia, toda la región de Murcia, y además parte de la provincia de Albacete, parte de la provincia de Alicante y parte de Andalucía, una pequeña parte de Andalucía. Aquí vemos los ríos principales de la cuenca del Segura. Vemos la región de Murcia es esta, y vemos que el Segura es la zona de nuestra región. Vemos el Mundo, el Segura. Aquí nosotros nos encontramos en la zona de los ríos Algarve, Moratalla, el Argos, el Pipa y el río, que se nos aparece. Pero bueno, hemos visto que estamos en una zona que tiene agua, tiene manantiales, tiene agricultura, tiene regadíos. Entonces ocurre que en los últimos años, pues sobre todo extrayendo volúmenes de agua exagerados del subsuelo, lo cual está ocasionando la disminución del nivel freático de los acuíferos y la merma de los manantiales de los que hablábamos. Y está ocurriendo también, aparte de estas transformaciones de secano regadío, están ocurriendo trasvases
de aguas subterráneas, desde algunas superficiales también, pero principalmente subterráneas, desde diversos puntos de la comarca hacia otras zonas de la costa de Segura, situada agua abajo. Ya la veremos más adelante, ya el curso de agua. Un considerable perjuicio a las rentas de los agricultores del regadío vegetal. Ya hablábamos de que el agua era importante para estos regadíos, pues sí, pero sí disminuimos la posibilidad de trayendo agua de Subalme, muy cercana al río, y otras no tan cercanas. Existía una ley de agua en el año 1879, no del siglo pasado, sino del anterior, o sea, muy antigua. Esta ley, en su día, posiblemente sería una buena ley, no lo sé, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que se llamaba en aquel momento, con esta nueva ley se potencian enormemente las configuraciones hidrográficas a las que se le dan muy importantes competencias, múltiples, y además se dedica buena parte del articulado de la ley a cosas que antes en la antigua ley no aparecían, como es la calidad del agua, la contaminación, vertidos nocivos, etc. ¿Sí? A partir de su publicación se transforman enormes superficies de secano regadío en toda la cuenca, incluido el noroeste de la región. Aquí estamos hablando de la comarca del noroeste. En esta finca se han hecho grandes transformaciones de secano a regadío. Grandes transformaciones de monte a regadío. Se han hecho y se hacen trasvases de agua subterránea desde esta finca hacia otras zonas de Murcia y Alicante. Es decir, todas las irregularidades que podamos hablar del agua se dan en finca de Sevilla. Es, digamos, la que lo reúne todo. Aquí, por ejemplo, tenemos esto un nuevo regadío. Esto se da un nuevo regadío. No nos cuidar de este nuevo regadío, pero esto que tenemos aquí alrededor también es un nuevo regadío, que actualmente está plantado de nogales. Esto está, si vamos hacia el Tenasa, lo vemos perfectamente a la izquierda, está la carretera. A la izquierda se ve, estos nogales son granacillos y se están regando. Esto eran terrenos, en parte era terreno de cultivo, en parte era montes de terreno. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que estoy hablando ahora es un sitio que se llama el Rincón Grande, dentro también de la finca de Chopillo, donde se transformaron unas 50 hectáreas de secano regadío. Y además, aquí es de donde sacan agua, con posibilidad de sacar hasta 5 hectómetros cúbicos para llevársela a regar el San Pedro del Pinatar y el Pilar de la Barra. A través de los solo vemos el agua, es decir, el río Argo y el río Pipa son dos ríos principales y muy importantes para Tajín, pero nacen fuera de Tajín, nacen en Caravaca. Entonces, las irregularidades que se están cometiendo en Caravaca con el agua afectan considerablemente a Tajín. De hecho, si tenéis familiares o algunos de vosotros sois agricultores del regadío, habréis notado cómo esas consecuencias se notan con la disminución de caudal. No por la sequía, como se intenta ver muchas veces, sino por las extracciones de agua subterránea que vienen haciéndose en este caso en Caravaca. Esto es de la cuenca del Quípar, un paraje que se llama la Cañada de Charco, por aquí la vía pecuaria. Y aquí hay del orden de unas 70 hectáreas, que aquí se ve muy pequeñito, pero en fin, no creo que sea son unas 70 hectáreas transformadas en regadío. Esto era secano cuando entró en vigor la ley de agua y cuando entró en vigor el decreto 3/86. Por tanto, esto es un regadío de agua. Un lago que está consentido por la Confederación Hidrográfica de Segura con los distintos gobiernos que han pasado por ahí. Este otro nuevo regadío, también de la cuenca del Quípar, esto es en la casa del Tío Moreno. Aquí hay de orden de 45 o 50 hectáreas transformadas en regadío. Esta es la carretera que va a los Nogales. Esta es la carretera que va a la Puebla de Federica, a Huesca, a la Granada, y esta es la que va a Granada. En esta esquina hay un nuevo regadío. También posterior a la ley de agua y los circuitos preparados. Esta es la finca de Rorecillo. Habría oído hablar de la finca de Rorecillo porque ahí pretenden hacer 8.000 viviendas.
Bueno, pues esta finca era de secano, en su mayor parte cuando entra en vigor la ley de agua y cuando entra en vigor el decreto de balance. Tenía un trozo de regadío, concretamente este que estoy señalando aquí, que lo conocí yo de regadío antes de entrar en vigor la ley de agua, que tenía, este trozo tiene unas 15 hectáreas aproximadamente. El resto de la finca era secano y actualmente tiene de regadío 130. Bien. Pues con este regadío de 100 hectáreas quieren ahora hacer una regulación de 8.000 viviendas. Se da la circunstancia curiosa, paradójica, de que el fiscal Valerio, un fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha estado investigando la irregularidad del agua en la cuenca de Segura, pues este fiscal llegó a decir, respecto a esta finca y otras dogmas, que tenían fines urbanísticos, cuando nadie tenía ni idea de que aquí se iban a hacer viviendas. Y él ya anunció que este pelotazo, no lo dice de otra manera, pero en fin, la conveniencia es que este pelotazo de transformación de secano a regadío con el consentimiento de la administración pública tenía visos de ir destinado a otro pelotazo mayor que era el pelotazo urbano. Lo decía con un lenguaje más de abogado, más de fiscal y tal, y no me acuerdo de sus palabras, pero venía a decir eso. Y resulta que se ha cumplido, porque al poco tiempo de decir eso fiscal, año y pico siguiente, ya se anunció la urbanización del Ronco. Urbanización que va a necesitar muchísima más agua que la que actualmente se está utilizando en la finca. Y si partimos de la base de que la que se está utilizando en la finca es mucho mayor de la que le corresponde legalmente, porque cuando entra en vigor la ley de agua solamente podía regar unas 15 hectáreas y actualmente están regando 100, lógicamente estamos hablando de una gravísima irregularidad. Primero la de la transformación del secano al regadío y en segundo lugar la de abastecer con un pozo cuya legalidad se ha obtenido ilegalmente y pues utilizarlo ahora para el tiene un volumen autorizado de 1.576.000 metros cúbicos. Esa es la que más volumen tiene autorizado y la de más superficie de todas las que han transformado su canal de regadío. Después tengo el campusio de abajo con 636.000 metros cúbicos, la finca avanzada vaca, incluido porque no deja de ser escandaloso que se haya transformado, aunque sea inmediatamente antes de la ley de agua, deja de ser escandaloso una superficie de más de 450 hectáreas cuando ya estaba gestándose la ley de agua. Volvemos a la finca de Chopillo, porque el mayor trasvase se produce desde ella. Aquí, esto es el rincón grande, un terreno que decíamos antes se transforma en la regadío, pero aquí existe un envase y aquí un pozo. Bueno, pues este pozo, sacando el agua, se lleva por aquí, por una conducción que ahora veremos, y se la llevan justo a la actividad que encima de todas las demás. Y aquí vemos los dos chorros de agua echándolos al barranco de la Rendija. Este es el barranco de la Rendija, que muy debajo, muy cerca de esto está la presa del Flajo. Vemos aquí la diferencia en este barranco de la Rendija. El agua está echando aquí, no se ve aquí. Vemos cómo el poco caudal que lleva este barranco en este punto y la cantidad de agua que lleva. Aquí ya está el agua del trasvase. Y la echan aquí. Esta es la presa del Flajo y esta es la desembocadura del barranco de la Rendija en el río Sur, justo debajo de la presa. Otros trasvases se producen, por ejemplo, del acuífero de Molar en las ollas, en la soya, que pilla parte de Calafaba y parte de Portalla. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que luchar, tenemos que seguir luchando. Todos los ciudadanos de la comarca noroeste tenemos que implicarnos en la conservación del agua. No podemos permitir que sigan transformando esos secanos a regadío. Tenemos que conseguir que los secanos transformados en regadío vuelvan a ser secanos, para que los regadíos puedan seguir siendo regadíos tradicionales con el agua que les pertenece por tradición y por derecho.
no podemos permanecer invisibles. Tenemos que conseguir que no salga ni una gota de agua de la comarca del noroeste, aparte de la del canal de Sevilla, que ya hemos dicho que esa es necesaria para el abastecimiento y además sería una necesidad oponerse a ese trasvase. Pero el resto de trasvase, tanto para abastecimiento a la población, o para regadíos como el del Chopillo o los de Calafate, Pantalla, no podemos permitir que se hagan esos trasvases, porque eso es un perjuicio para el futuro de nuestra comarca. El futuro tanto medioambiental, tanto el futuro turístico, el futuro industrial. Todo nuestro futuro pasa por la conservación de los recursos aguas de nuestra comarca. A la cual no van a venir, como decía al principio, trasvases de otras zonas para apoyar. Todo lo que no sea que lo tengamos aquí, va a ser. Entonces, esto es una pintada de Bulla. En Bulla hay varios pozos de la comunidad de Mura, que es el pozo del Pradillo y el pozo del Torral de Pomba. El pozo del Pradillo es un pozo legal, aunque causa mucho daño, pero el pozo del Torral de Pomba es un pozo que nosotros tenemos entendido que es ilegal y que es el pozo que seca el río Mura. El Mura nace en un determinado sitio y que corre el agua por su cauce, pero llegaron a la comunidad regante de Mura, hicieron el pozo cerca del nacimiento del río Mura y lo secaron. Lo que hacen es dejar un tramo del río Mura seco, porque se llama el agua y la echan en el río Mura, pero lo tomaban. Entonces esto supuso en un momento determinado una gran oposición, ocasionó rabia y oposición de muchos ciudadanos de Bulla, y entonces fue ocasionó pintadas como las que decimos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. No digo yo que tengamos que salir a hacer pintadas, pero sí que muchas veces no está mal hacerlas, pero tenemos que tomar conciencia de la importancia de lo que tenemos. Esta comarca normalmente ha sido desfavorecida. Si algo tenemos es agua, ese agua no podemos conseguir que la lleve. No por insolidaridad, sino porque es que hace falta aquí, hace falta para conservar ese paisaje singular ligado al agua que es importante porque es escaso en el resto de la región y para conservar ese recurso que lo vamos a necesitar para desarrollo industrial, desarrollo urbanístico, desarrollo económico de todo tipo, que si no, no lo podemos. Y por mi parte, pues, estoy abierto a las preguntas que queráis hacer. Y perdonad que esto, yo comprendo que como tantas cifras, otros números y tal, puede haber sido un poco cansado. Pero en fin, si os ha quedado alguna duda de lo que yo he expuesto o de otra cosa relativa al agua, pues aquí estoy para un punto que desaparece el agua, y hay como una rejilla, se oye el ruido del agua, no sé si hay un pozo, no sé si conoces el sitio y sabes sí, de qué se trata. Sí, eso coincide con ese agua que suena, yo creo que es la que procede del pozo del Torral de Pomba, el pozo que seca el río. Lo que has comentado que seca el río. Claro, que luego, o sea, más abajo, tú vas por el río y te encuentras el agua, donde la echan donde se lo ven. Es un trasvase, es un trasvase que hacen desde el nacimiento, para que en vez de tomar el agua del río, la toman de un pozo cercano al río. Cuando ponen en funcionamiento el pozo, se seca el río. Y el agua aparece cuando la echan. Si la echan a 2 kilómetros, o a 2 kilómetros aparece. Si la echan a 3, pues la echan. ¿Eso sucede también en el río Moratalla? En el río Moratalla, Porque subiendo por la puerta, en la puerta hay río, pero tú haciendo senderismo siguiendo el río hacia arriba, muy hacia arriba, ya casi no hay río. Hace años se veía río y te podías bañar en las cosas que hay por arriba, pero ahora ya es que no hay ni agua. sí, en el río Moratalla ocurría algo parecido. Existe malla y agua, bueno, está aquí con nosotros, yo lo digo, como se aquella zona que se pasa por el río. Allí está el pozo de, corrígeme Jesús,
cantera o por las plantas de tratamiento y machaqueo trazo. Acumulan las hojas de la planta impidiendo que la evapotranspiración se realice correctamente y también la fotosíntesis. Vosotros sabéis que la Tierra siempre se ha ido alternando las glaciares e interglaciares. Las glaciares son las que hacen mucho frío y las interglaciares las que hacen más calor. Se supone ahora que con el cambio climático y todo esto está aumentando la temperatura porque vamos hacia una era interglacial, en la glaciar más calor. Pues entonces en las eras glaciares el hielo iba bajando desde el polo norte, por el norte de Europa, Noruega, Finlandia y todo eso iba bajando el hielo hacia el sur de Europa. Lógicamente donde hay suelo no hay vegetación. Entonces la vegetación iba desapareciendo de norte a sur en la era glacial. Conforme iba entrando más interglacial y más calor, esa vegetación que estaba acantonada abajo, digamos que va subiendo por polinización y todo eso y va recolonizando el resto de Europa. Entonces, nuestra flora, sobre todo la de España y la de Italia, fue a partir de la cual se iba formando el resto de flora del resto de Europa. O sea, que si vosotros compráis una petunia de Polonia, por ejemplo, va a ser igual que la petunia del Reino Unido porque todas proceden del mismo sitio. Y por eso tenemos mucho endemismo. Endemismo significa una planta que solamente está aquí en Murcia, por ejemplo, y no está en el resto de Europa. Los camiones automovilizantes también producen atropellos. Mediante la directiva Hábitat se protegen zonas y se hacen planes de gestión. Es decir, la directiva Hábitat lo que pretende es proteger zonas por su valor ecológico, por motivos urbanísticos, agrícolas y de las fronteras. En Murcia tenemos muchos endemismos y mucha flora a proteger. Entonces, si tienes que proteger esa flora, tendrás que proteger ese suelo. Pero como aquí en Murcia también tenemos muchos problemas urbanísticos y también agrícolas y de las canteras, ese suelo no se protege, aunque debería protegerse. En los paisajes pues, se produce impacto visual, no se debería de hacer una cantera a menos de 2 kilómetros del núcleo urbano, no solo por visibilidad, sino también por las migraciones. No debería haber puntos transitados desde los que se viera una cantera y hay que aprovechar los accidentes topográficos y la vegetación natural. Ahora, es muy importante, más de lo que la gente se piensa, estudiar la gestión a colectivos. Claro, una cantera de aquí pequeña del pueblo no es muy importante, pero por ejemplo en cuanto al trasvase, la gestión a colectivos fue importantísima. El suelo y puede producir contaminación acústica por el funcionamiento de la máquina. Bueno, ahora, antes de entrar al plan de restauración se pueden poner distintas medidas. No es lo mismo una medida correctora que una medida preventiva. Entonces ahora mismo vamos a ver los tipos de medidas que hay para subsanar todo ese impacto. Pues la medida protectora evita la aparición del efecto modificando los elementos definitorios de la actividad. O sea que tú pones una medida para evitar que aparezca un efecto. Por ejemplo, un cambio en la tecnología, en el diseño, el traslado de la instalación hacia un punto donde no se vea tanto. Pues eso, trasladar las instalaciones de la cantera a una zona que no sea visible desde ningún núcleo urbano, un tendido eléctrico adecuado, ubicar la planta al abrigo de los vientos dominantes para que el polvo no llegue, por ejemplo, a un núcleo urbano, o ocultarla en concreto. Se hace para impactos recuperables. Van dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones y efectos o favorecer la dispersión atmosférica, que el viento disperse el polvo hacia una determinada dirección, o factores del medio como agente receptor. Por ejemplo, en la Murcia sería, ahora han abierto la terminal nueva esa del aeropuerto de Madrid, ¿no? Entonces, es inevitable que lleguen los aviones y hagan ruido. Y la gente lo que no quiere es que lleguen al día al menos, que no lleguen de noche. Entonces, le han dicho que no, que se tienen que aguantar y que van a tener ruido, pero le han ofrecido una casa en otro sitio. Eso sería una medida compensatoria. Propiamente dicho, que la finalidad, en pocas palabras, es volver a dejar la montaña lo más parecido posible a como estaba antes, en el medio urbano. También otro uso, y este sí que es mucho más realista, podría ser recreativo intensivo y deportivo. Los terrenos secos como los que hay aquí pueden usarse como circuito para eso, por ejemplo, al agua subterránea o al suelo. Pero aquí, por ejemplo, muchas canteras son de roca, por lo tanto son impermeables. Económico. El establecimiento de la vegetación es más barato que en el forestal y la rentabilidad económica es mayor y más inmediata. Pero el terreno tiene que tener unas condiciones que son estas: topografía suave, que no se suele dar, gran extensión, materia orgánica,
permitir el desarrollo de las raíces y químicas y biológicas para disponer de elementos nutrientes y ausencia de metales tóxicos. Se implantan en tierras de peor calidad, la rentabilidad es más baja y los resultados se aprecian a largo plazo. Para crear el horizonte, bueno, hay que plantar gramíneas leguminosas porque están en nitrógeno y ese otro puede aprovecharse como parque, incluyendo estanques, áreas de esparcimiento, aparcamientos, merenderos. Y esto sería en zonas donde hubiera un hábitat que fuera interesante para que la gente lo visitara. Si es una montaña pequeña y sin ningún interés, no va a implantar este uso. Y la extensión que sea superior a 10 hectáreas. Y este ya que... no es el último. Conservación de la naturaleza y refugio ecológico se hace porque las canteras que están abandonadas muchas veces sirven como microhábitats para que se implanten determinadas aves, por ejemplo. Entonces, esto tiene un valor ecológico. En esas explotaciones pueden destinarse a fines educativos y científicos para estudiar el depósito de agua y abastecimiento. Que los huecos de las canteras es posible utilizar como depósito de almacenamiento de agua con planta la vegetación y se tienen unos cuidados posteriores. Retirar de las instalaciones es lo que es. Se quita la maquinaria y las plantas de tratamiento. Luego se quitan las escombreras, las tierras que has dejado ahí, que son residuos y no vas a utilizar, no las dejes en medio del monte por los siglos de los siglos. Los lleva a un vertedero de residuos inertes. Luego se prepara el terreno para revegetar. Se mejora el drenaje, se descompacta, se aportan nutrientes y se adapta a la morfología del terreno. Entonces, para ello, primero se maneja la capa del suelo. Es decir, el suelo que tú has quitado lo tienes que conservar porque si no, una explotación, una cantera puede durar varios años. Ese suelo, si tú lo has dejado amontonado, se va perdiendo el aire, no va a poder crecer vegetación, situaciones más estables de los taludes, reducir las pendientes, dejar los accesos para que se pueda restaurar. Entonces, los frentes desnudos, por contraste cromático, que ya hemos estudiado al principio, que era uno de los aspectos a estudiar para el paisaje, se pueden aplicar técnicas de riego y los fertilizantes. Es una zona restaurada, que parece que no se restaura, pero existen, a verla a ella. Y ahí se ven, aunque un poco más, los taludes. Aquí han hecho como un lago y han hecho por distintas zonas. Y luego esta, que se llevó un premio nacional de restauración, los premios ANEFA, está en Cádiz, y si os fijáis, pues según la pendiente de la zona, pusieron distintos tipos de vegetación. En las zonas como menos pegadas al río, pusieron zonas de ribera, vegetación de ribera. Luego en las zonas que tienen un poquito más de pendiente, uso agrícola, y en las zonas que tienen un poco más de pendiente, herbácea y pastizal. Y así se quedó restaurado. Y ya se haría por último un plan de vigilancia ambiental para ver si las medidas que tú has hecho en tu plan de restauración verdaderamente han sido buenas. Y entonces esto sería responsabilidad hacerlo de la Dirección Ambiental de Obra del Acantilado. Mínimo se tendría que realizar durante un año. Se habría que examinar la vegetación, por ejemplo, si se están produciendo cargas de vegetación, si se están moviendo, si tienen las hojas amarillas. Y en caso de contaminación del suelo, habría que hacer un análisis de los parámetros básicos. Y ya. Algo ecológica. Si al cantero lo va a ser rentable, y luego va a poder competir con los canteros no, pero no todos. Eso, la restauración, es decir, dispongo de tanto dinero, tengo estas condiciones. ¿Qué me interesa más? Y ya que cada caso de cada cantera pues, es diferente, pero eso, que no te puede costar más del 15%. Que a la gente le mueve dinero, no le mueve el medio ambiente, entonces... Pero bueno, no está de más recordarlo, ¿no? Algunas la verdad que me ha sorprendido porque yo algunas veces ni lo había pensado, ¿no? No sé si es en esta o quizás otra. Pero bueno, lo primero, tener un termostato que regula la temperatura. Yo recuerdo que allí en Alemania eso estaba en todos sitios, ¿no? Es decir, por encima de la temperatura se apagaba la calefacción. Es decir, no te dejaban que tú pusieras ahí a display la calefacción, ¿no? Eso no estaba permitido. Pero aquí sí. Es decir, realmente aquí hay mucha gente que tiene su... va en manga corta. O sea, yo me he enfadado con muchos compañeros de piso porque tenemos que ir en manga corta cuando realmente fuera hace mucho frío. O sea, ese de barajuste creo que es típico
español, ¿no? De nuestra mentalidad. La verdad es que al final he hecho una tabla, porque la verdad es que no resiste la tentación de hacer una tabla de cómo son las ciudades alemanas o del norte de Europa y cómo son las españolas, ¿no? Un poco comparar, ¿no? Todos los defectos nuestros frente un poco a las virtudes que yo vi allí, pero bueno. Es decir, si fuera luz, Valioso hablaba antes de que la ciudad es un poco como un monstruo, ¿no? Que no hace más que fluir. Y eso se ve sobre todo en los productos materiales que consumimos todos los días. No solamente ya para realmente comer, ¿no? Sino en todo lo que son calzados, ropas. Bueno, es increíble, ¿no? Todo lo que... Y mucha gente no sabe que eso viene de otros sitios. Yo creo que ya los niños empiezan pensando que viene del supermercado. O sea, que habrá consultas en el supermercado donde todo se está produciendo y lo coge de ahí. Bueno, se está viviendo en muchas pasiones del tercer mundo. Pero luego, efectos, en teoría, aquí no los vemos. Es decir, se están deforestando grandes masas de árboles en otros países, se están destruyendo muchos ríos y muchas zonas que hay acuíferas para conseguir esa materia prima con la que manufacturarla y mandarlo aquí. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, en muchos países los niños, por ejemplo, están trabajando muchísimas horas, cosa que no ocurre, ¿no? Para producir eso. El otro día estaba leyendo precisamente un artículo sobre el IKEA, de cómo consigue algunos de sus productos, ¿no? Ahora que están de moda el IKEA de Murcia. Y bueno, lo que está ocurriendo también en China, ¿no? En China nos están echando delante muchas cosas, pero a base de tener medio esclavizado a medio país, ¿no? El otro medio totalmente esclavizado. Bueno, es decir, para que todos esos productos lleguen aquí, hay que construir una gran cantidad de infraestructuras, ¿no? Es decir, durante muchos años lo que menos se ha potenciado ha sido el ferrocarril y lo que más se ha potenciado ha sido lo que más daña al medio ambiente, autopistas y autovías. Eso ha sido lo que más... Ahora estamos viendo un poco al ferrocarril, ¿no? Se ha visto que es el método más rápido, más seguro y donde más puedes transportar las cosas. No hace falta construir tanta autovía, ¿no? Para el transporte. Le siguen porcentajes papel y después plástico. Bueno, plástico está en todos lados. A mí me sorprende que sea tan poco. Creo que debería ser un poco más, pero bueno. Pero lo que más es madera orgánica. Y es muy curioso porque con esta regresión de Alemania, aquí yo pensaba que la materia orgánica se pondría en contenedores aparte. Y aquí se tiran al común. O sea, no hay contenedor específico para materia orgánica, ¿no? Hay mucha gente que realmente no quiere consumirlo luego como papel reciclado, ¿no? Y existen toda una serie de mitos sobre el papel reciclado que han hecho que la gente prefiera el papel blanco, el papel normal, el papel reciclado. Uno de ellos que es más caro. Otra cosa que han descubierto el grupo de ecologistas haciendo una estadística, haciendo una media, es que es más caro en algunos sitios. No es siempre más caro, en otros sitios es más barato. Otro mito es que dura menos el papel. Porque va a durar menos. Dura lo mismo. Por cada kilo de papel que se produce, de reciclado se gasta el 80% menos de energía. ¿A qué es? O sea, realmente es algo increíble, ¿no? Todo lo que se gasta energía de papel blanco, ¿no? Papel colorado. Posiblemente sea más barato. La movida de lo que es industrial vale la mitad, la de lo que es reciclable la de vale la mitad, ¿no? Es decir, que estará caro en algunos sitios porque los comerciantes querrán ponerlo caro o ellos sabrán, ¿no? Lo que realmente se puede ver, obviamente, y la materia prima que te viene ya directamente de la casa de cada persona, porque te la dan. Uno la tiramos a la basura. Pero en cambio se consume muy poco, realmente es una cosa que no consigue introducirse. A mí, por ejemplo, me gusta mucho por hacer el papel reciclado y es que no me gusta el blanco. Es decir, con la luz me resulta muy bien preparados. Casi el 90% fuera. O sea, es decir, de la materia orgánica que llega, ¿no? Es decir, de esa materia orgánica que llega, el 90% la desechan. No la utilizan para compost. Sencillamente porque ese vertedero son ineficientes en ese proceso. O sea, solamente utilizan, como podéis ver, el 10%. El 10%
se va a utilizar como fertilizante, como abono. ¿No? Reducir, reutilizar y ya en último caso reciclar. Pero si empezamos reduciendo, claro, posiblemente el resto de pasos es que sobran, porque estamos consumiendo menos. Entonces, yo actualmente en España, si no me equivoco, oye, corregidme si estoy erróneo, existen estos cinco puntos de, digamos, para dejar la basura, ¿no? Puntos verdes. En Cejín, realmente existe este punto para echar los aceites y para dejar cosas así, ¿no? En Cejín se ha creado, ¿no? Si no me equivoco. Vienen a por ello. Pero hay una zona. A ver, un punto específico que yo sepa ahora mismo, no, sino tú llamas por qué te puedes terminar y todos los días. Ajá. Pero que yo sepa... Bueno, aquí aceite... Pero vamos a ver, esto... Yo estuve leyendo en el periodo que Cejín había creado como una zona donde tú llevabas quizás los electrodomésticos o algunas cosas. No se llaman los puntos verdes. Son los puntos verdes, ¿no? Donde tú dejas... Eso hay de Quizás Paco, quizás tú lo sepas, aquí en Cejín, ¿no? Donde podemos dejar... Y poco papel, no te compraban el papel. El de vidrio, ese no era personal, ese era como aquí que estaba para todos, ¿no? Bueno, eso era opción personal de cada uno. Si tú no quieres tener ninguno, que tú quieras echarlo todo al común, pues échalo. Pero el contenedor no se lo lleva hasta que tú pagues el sello. Cuando yo veo el sello, se lo llevo. Hombre, al final reciclaban. O sea, yo digo que todo el mundo tenía sus 4 contenedores. Al final reciclaban. Y otra cosa que nosotros yo allí en Suiza, por ejemplo, yo he estado y allí lo que no se hacía era como aquí. Aquí llegaba y sacaban los muebles a la calle, nada. Allí tú llamabas, llegaban los personal de la administración y sacaban los muebles y ellos solos se los colgaban. ¿No? Que es lo que degradamos, que eso vuelva a introducirse en la naturaleza. Si le damos tiempo a eso, que no estamos dando para nada. Lo que estamos haciendo sencillamente es rompiendo el equilibrio, generando solamente desechos y consumiendo mucha materia orgánica, ¿no? Que se la pueden producir las plantas que además estamos destruyendo. Porque no hay, aparte de alguna bacteria, ningún organismo más puede producir materia orgánica. Que se sepa. Entonces, ese es un poco el axioma básico que ha mantenido el movimiento ecologista, ¿no? O sea, reducir la demanda, es decir, reducir el consumo y bueno, entonces harán falta menos vertederos y harán falta un poco menos de todo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es difícil que la gente le entre eso en la cabeza, ¿no? Bastante difícil. Bueno, un poco lo que viene a decir es lo que hemos estado hablando. Quizá utilizar aparatos que no sean de pilas, sino que estén conectados a la luz. Comprar las cosas que se produzcan lo más cercanas posible a nuestra casa. No utilizar el aporte de lo que más importante de la ciudad es el agua. Es decir, sin agua la ciudad no puede existir. Nosotros somos 70% de agua en nuestro cuerpo. Y yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años que yo estaba en Alemania y una amiga mía estaba en España de tour y cuando volvió a Alemania me dijo, oye, que allí en Murcia, que por las tardes no tenéis agua. Y yo, ¿qué me dices? No puede ser. Yo no me había enterado que había una restricción que era de 6 a 6, ¿no? Pues hace 3 años, hace 4 años, ¿no? O sea, yo ni estaba enterado de eso. Entonces, nosotros yo creo que sabemos lo que es padecer la falta de agua, ¿no? Y que la ciudad se paralice porque a partir de las 6 de la tarde no había agua. Eso los ingenieros lo sabemos. Entonces, está de moda el tema de urbanizaciones nuevas, porque la gente sencillamente no sabe ahorrar. Es decir, hay una demanda que nunca se para. Es decir, la demanda es cada vez más grande. ¿No? Yo aquí en Cejín lo conocemos bien. Es decir, todo por todo, ¿no? Pero mucha gente ha conocido el río Argos antes y el río Argos ahora. Bueno, cuando lleva agua, pero suponiendo que lleva agua, lo que recibía de Caravaca, que eran todas aguas residuales, y la recibía de Cejín, que se supone que depuraba, pero que no depuraba mucho. O sea, el caso es que...
Ya está. La gente que se mete en la ducha y dice, oh, qué bien, qué bien. Se recrea. Creo, si no me equivoco, creo haber leído también en un rato que se han inventado ya los inodoros que, digamos, cargan menos agua, ¿no? Para girar. Se ha inventado, ¿no? Yo no sé por qué eso no se pone en práctica. Sí, pero por ejemplo... Pero los residuales nada. Entonces, los campos de golf, como tú dices, gastan muchísimo. Oye, que utilizan agua residual, la que generan sus propias organizaciones, que ni la depuran si no quieren. Pero eso tiene una respuesta clara a los campos de golf. Es la parte económica. Los beneficios que genera. ¿Hay agua para todos? No, para todo el que pueda pagarlo. Y en ese caso hay un abuso porque se lo pueden permitir. Pero a los gobiernos, como menciona esta persona, a cualquier gobierno le interesa... Y va por la ciudad. La verdad es que yo aquí he pintado el tranvía, el tren, el metro, el taxi y el autobús, que será lo ideal. Si yo compro una ciudad española con una ciudad del norte de Europa, aquí no más que veo coche. De ahí no veo coche. Esa es la diferencia. La bicicleta. Bueno, que no se inventa después. La bicicleta es... O sea, allí es modo de vida. Pero es que además aquí no tenemos carril bici por ningún lado. O sea, en Murcia... ¿Cómo? Te vas jugando la vida con la bicicleta. Sí. Claro, te voy a decir yo, en Murcia es tu riesgo personal. Si tú quieres coger la bicicleta, te estás arriesgando algo. ¿Por qué vías? Hay sí, la ruta es segura, parece que hay algo. Eso es paseo. Yo quiero ir a otro sitio y no tengo una vía para... Pero eso es un axioma básico de la biología. La ciudad lo que está haciendo es producir CO2 y consumir oxígeno, pero no reutiliza esa CO2 para nada, no hace nada con él. Eso va a la atmósfera, con los problemas que eso puede causar, ¿no? Además, estaba produciendo la especialidad de Cartagena, tenéis que saber bien, ¿no? Todo lo que se produce allí. Azufre. Ahí te levantaba una playa de mi barrio, Londón, que se llama Londón. No, bueno, yo creo que otro de los problemas que tiene la ciudad es el ruido, ¿no? Aquí en Cajín quizás no se padece tanto, no en la Gran Vía, pero básicamente, por lo que se sabe, es la Gran Vía de Londres durante el fin de semana. El ruido principalmente procede de las zonas de ocio. Y por encima de las zonas de ocio, los coches. Es decir, cuanto más coches en la ciudad, más ruido. Eso está claro. Somos una cultura ruidosa, porque a mí me han dicho que gente que está viviendo en el campo antiguo, pues yo que sé, que tienen vecinos que ponen la radio para que la oiga todo el barrio, yo que sé, que somos, en general venimos de una cultura un poco ruidosa, o que nos pensamos que lo que nosotros nos divierte al resto de la humanidad también lo divierte. Y entonces por eso ponen la radio a todas pastillas, los coches se toman con la música bom, bom, bom. También por compartir toda la música. Mira, yo voy a decir una cosa, en Alemania es que no vi una moto. Pero ni una. Y su cerebro. Bueno, hacer un poco de resumen de lo que se está viendo. La ciudad se puede definir como una isla de calor, ¿no? Porque se alcanzan incluso 5 grados por encima de alrededor de las ciudades. Es decir, que en la ciudad siempre digamos, hay más calor fuera. Eso es así porque los materiales con los que están hechos los edificios lo que hacen es que durante el día absorben calor y durante la noche lo están soltando, ¿no? Entonces está de repente todo el día está más caliente que alrededor. Lo que he estado explicando antes, ¿no? Que tocamos oxígeno, producimos CO2, pero nunca consumimos CO2, con lo cual, como si hace la naturaleza, ¿no? Con lo cual estamos alterando todo el equilibrio global del planeta, producimos residuos sólidos, aguas residuales que además terminan también en el nivel freático de las propias ciudades, contaminando nuestro propio nivel freático. Importamos materiales y producimos desechos. O sea, es un poco la alteración de todo
el equilibrio ecológico del planeta. Es un poco la forma de resumir. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que recibir productos monofacturados, agua potable, alimentos, energía, y todo lo que soltamos es lo negativo. Bueno, yo lo que decía antes, no he hecho esta tabla junto con mis impresiones, ciudad española o latina y ciudad del norte de Europa. Yo vi tranvías en todas las ciudades, porque aquí no hay. Es una cosa que no entiendo. ¿Por qué no hay tranvías en la ciudad española? Digamos 40 años de atrás. Mira lo que tú dices. Y os invito a una reflexión en voz alta. ¿Qué os sugiere que sabéis de la biodiversidad? ¿Alguien se anima? Seguro que la habéis escuchado en los medios de comunicación, se utiliza ahora mucho. Pues, como la propia palabra indica, es la diversidad de bio de la vida, ¿no? Lo que pasa es que la variedad o la riqueza de especies, ¿no? Un sitio tiene mucha biodiversidad cuando tiene muchas especies, pero el concepto de biodiversidad, al menos como lo utilizan los científicos, es mucho más amplio, ¿no? Y hace referencia al conjunto de los organismos, pero también de todo lo que, de toda la jerarquía que tiene la vida, desde los genes hasta los ecosistemas, pasando por los individuos, las especies, las poblaciones, las comunidades, de tal forma que en un sitio pues tenemos toda esa red compleja de variación de la vida, incluso de los procesos que hacen posible que vivan o se desarrollen los organismos, que forman la biodiversidad, ¿no? Por eso cuando se habla de que estamos asistiendo a una pérdida terrible de biodiversidad, estamos perdiendo eso, ¿no? El legado que tenemos de la vida en el planeta. Tanto que últimamente se habla de que estamos asistiendo a la sexta extinción del planeta. Ha habido varios episodios de extinciones masivas de organismos a lo largo de la historia del planeta. La última fue terrible y fue la vez que desaparecieron los dinosaurios, desaparecieron muchas especies en el planeta. Y se dice que ahora estamos asistiendo a la sexta extinción masiva de especies en el planeta, aunque en esta ocasión no es por causas naturales, sino que está producida por el hombre. Y bueno, una de las medidas o de las herramientas que se han utilizado de forma tradicional para frenar esta pérdida de biodiversidad o para conservar la naturaleza es la de los espacios naturales protegidos. Entonces el siguiente paso sería el ponernos de acuerdo por definir qué es un espacio natural protegido. Esta definición en esta ocasión es más fácil porque, como su nombre indica, pues un espacio natural que se protege por alguna ley o de alguna manera para conservar lo que hay dentro. Aquí me he puesto una definición de un organismo internacional que es un poco más enrevesada, pero que vendría a ser una zona de tierra y o de mar que está especialmente dedicada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, es decir, a la biodiversidad de la que hablábamos, y de los recursos naturales y culturales asociados. También es importante eso, los recursos culturales, que también son importantes de conservar. Y luego que se gestiona y se protege de alguna manera. Bien, pues haciendo un poco de historia, la verdad es que la idea del espacio natural protegido no es reciente, aunque sea ahora cuando está de moda toda la conservación de la naturaleza, sino que pues ya tiene cierta historia. A mediados del siglo XIX se empieza a oír hablar, o gente empieza a hablar de la necesidad de conservar determinados sitios, determinados paisajes, y esta idea nace sobre todo en Estados Unidos, donde personajes del país con una visión romántica pues, hablan de conservar pues, lugares emblemáticos de Estados Unidos, del país. Y en este contexto se crean o nacen los primeros espacios naturales protegidos, que nacen en Estados Unidos y con esa visión, como digo, romántica de la naturaleza y una visión paisajística o estética, si se puede decir así, ¿no? de conservar un sitio por lo bello que es. Y así nace en 1872 el famoso parque de Yellowstone, famoso por las andanzas del oso yogi, entre otras cosas, pero que fue en realidad el primer espacio natural protegido
Y España no se quedó atrás en esa carrera, al contrario, fue uno de los países pioneros en Europa en la designación de espacios naturales protegidos. Y a principios del siglo XX, en torno a 1918, se crean los primeros parques nacionales en España, que serían, en aquella época se llamarían Covadonga o Lagos de Covadonga, por un lado, y por otro lado Ordesa y Monte Perdido. Nacen también estos dos parques nacionales, los primeros que se crean en España, en esa visión estética y paisajística de la naturaleza y de la conservación. Y además, pues llevaban implícito un componente religioso e incluso patriótico. Religioso porque en estos dos sitios, en Covadonga y en Ordesa y Monte Perdido, hay importantes santuarios religiosos, y patrióticos porque Covadonga es el sitio de la península donde no llegaron los musulmanes y desde donde partió la reconquista de la península. Entonces, conservar ese patrimonio donde estaban los primitivos cristianos de la península, pues tenían también esas connotaciones patrióticas y religiosas. Y así se crean los primeros parques nacionales en España. Bien, pues, aunque hemos visto que los motivos para conservar un espacio en aquellos primeros años de conservación era el motivo estético, la belleza, e incluso motivos religiosos, patrióticos, hay una serie de motivos, o de criterios, que he puesto ahí, que pueden hacer que un espacio merezca la pena ser conservado. Porque a la hora de la verdad, cuando decimos que hay que proteger un espacio, tenemos que basarnos en algo. ¿Por qué hay que proteger este espacio y no aquel? Y hay una serie de criterios en los que nos podemos basar. Y ahora me gustaría otra vez que pudiéramos hacerlo entre todos. Que pensarais en qué nos podemos basar para proteger un espacio natural. ¿Qué tiene que tener un sitio para que merezca la pena conservarlo? Sé lo que se ocurren muchas cosas. ¿Alguna especie determinada? Animal o vegetal. Sí, pero hay especies en cualquier sitio. Ya, lince, por ejemplo. Alguna especie que esté amenazada, por ejemplo, ¿no? Que sea emblemática o que esté amenazada. Eso puede ser un criterio, un motivo. Pero hay más. ¿Quién se le ocurre alguna más? Una zona que tenga mucha biodiversidad. Mucha biodiversidad, ¿no? Que se considere que es muy rica en especies o en cualquier de esas jerarquías que hemos hablado de la vida. Y además es el criterio que más se utiliza actualmente, ¿no? Y también porque es un concepto nuevo. Pero hay otros muchos motivos. Bueno, o acoso más. Podemos decir que los criterios, toda la batería de motivos los que nos podemos basar, se podrían agrupar en esos tres grandes grupos de criterios: culturales, ecológicos y de planificación y gestión. ¿Qué son los criterios? ¿Cuáles son los criterios culturales? Pues, por ejemplo, como hemos hablado del valor estético de un sitio, ¿no? La calidad paisajística. Aunque parezca raro, todavía se siguen conservando o protegiendo sitios porque son bellos, porque tienen un paisaje bonito, que se nos antoja a nosotros bonito. También el valor educativo del sitio, el valor recreativo y, como digo, incluso el valor histórico artístico y el valor religioso. Estos quizás serían los motivos o los criterios que determinaron, sobre todo en los primeros años, la creación de espacios naturales, que algunos, como digo, todavía se utilizan. Pero luego, con el paso del tiempo y también con la herramienta de la ciencia en la mano, pues se han ido utilizando otros criterios, como digo, más científicos, que serían los criterios ecológicos. Y en esto, porque voy a extender un poco más, el primero, por ejemplo, sería el de la diversidad. La variedad o la riqueza. La diversidad puede hacer referencia tanto a ecosistemas o ambientes distintos como a especies, ¿no? Entonces, un sitio puede ser merecedor de ser conservado porque tenga muchos ambientes distintos. Si tiene río, si tiene montaña, si tiene matorral, si tiene bosque. Entonces, tiene una riqueza y una variedad de ambientes que merece la pena conservar. O también puede tener una riqueza y variedad de plantas, de animales. Entonces, como decíamos, tiene una alta biodiversidad y merece la pena conservar. Luego también, otro criterio sería el de la rareza o excepcionalidad, de la singularidad del sitio. El sitio es raro, porque tiene ambientes que son raros, ¿no? Tiene un río, un tipo de río que solo aparece en ese sitio, o por las especies que tiene. Tiene plantas que son raras, tiene
animales que son raros y entonces merece la pena conservarlos. Otro sería el de la naturalidad, el de la integridad del sitio. El sitio está bien conservado y antes de que degenere, pues como está bien conservado, merece la pena conservarlo. La representatividad. La representatividad después hablaremos también más tranquilamente de criterio, pero es un criterio muy importante también, porque ya no estamos considerando al espacio como solo en el paisaje, sino que lo estamos considerando en relación a otro espacio. De tal forma que al final lo que queremos es que haya una representación de los distintos tipos de espacios que tenemos en nuestra región. Por ejemplo, en la región de Murcia, pues podemos proteger un sitio porque es representativo de un tipo de ambiente. A otra escala geográfica, a nivel nacional, pues podríamos pasarlo. Luego la fragilidad sería cómo de susceptible el sitio de ser degradado. El sitio es muy frágil y por tanto merece la pena protegerlo. Y por último, de la conectividad. A veces hay que proteger sitios porque sirven de conexión entre otros espacios que tienen especies importantes o que también están protegidos. Y entonces, como ha comentado Carmen, los sitios ya no se entienden como sitios aislados, sino como sitios relacionados, y para relacionarlo hace falta conservar quizás un tercer espacio que está entre nosotros. Y bueno, luego hay otro tercer grupo de criterios que son los que utilizan, los que también tienen que manejar la administración, porque la administración es más realista que los científicos proponen todos esos criterios, pero la administración es la que pone las perras, la que pone el dinero, y es la que tiene que manejar también criterios más realistas o más prácticos, ¿no? Y, por tanto, la administración también se basa a la hora de proteger un sitio en la necesidad. Vamos a empezar, si lo veis bien, hablando de los espacios naturales protegidos en España. Y hablando del nivel nacional, tenemos la red de parques nacionales. ¿Qué son los parques nacionales? Pues la red de parques nacionales lo que intenta, como os comentaba, es proteger o tener una representación de los distintos ambientes que hay en la península ibérica o en España, de los 13 parques nacionales que tenemos en España. Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, que hemos visto que fueron los dos que se crearon. Picos de Europa es lo mismo que el Parque Nacional, el antiguo Parque Nacional de Lagos de Covadonga, que luego se amplió para incluir más de la cordillera de los Picos de Europa, y que actualmente recibe ese nombre. Luego Aiguastorte y el Cáliz de San Mauricio, y la Atlántica de Galicia, Cabañero, la Tabla de Miel, Doñana, Sierra Nevada, Archipiélago de Cabrera, Cima Montaña, la Carretera de Oriente, Veraconay y Teide. Seguro que muchos estáis hartos de escuchar. Ya ha ido declarando espacios naturales a lo largo de su historia. Aunque creó en los años 80 un par de sitios que fueron Sierra Espuña y Carrascoy, la verdad es que la mayoría de los espacios naturales protegidos que hay en la región de Murcia nacen con la ley del territorio, la ley de ordenación y protección del territorio de la región de Murcia, que establece una serie de listas. Sería puesta en el mapa la red de espacios naturales de la región de Murcia. Tenemos un total de 19 espacios naturales protegidos en Murcia, de los cuales 7 son parques regionales, uno es una reserva natural. No tenemos ningún monumento natural, aunque la ley lo contempla su creación, y luego tenemos 8 paisajes protegidos y 3 espacios que no tienen una figura concreta de protección. Y el arroyo, la verdad es que no es uno de los valores naturales del parque, sino que es uno de los valores degradados del parque. El arruín, o muflón del Atlas, es un tipo de muflón que es originario de Marruecos, y en los años 60, 70, creo que fue, se le ocurrió a alguien la genial idea de introducirlo en Sierra Espuña, que por aquella época era reserva nacional de caza. Claro, el arruín pues tiene un problema importante, y es que se reproduce como conejo, prolifera mucho, y aquí en Murcia no tiene ningún depredador natural, que sí que tienen en su sitio de origen, en la cordillera del Atlas. Como ocurre con cualquier mamífero rumiante, y tiene ahí una serie de especies que lo hacen también diferente. El búho real, especies de murciélago, con las cuevas que tiene. Luego estaría la Sierra de la Pila, ya cerca del altiplano. De hecho, pilla
término municipal de Abraham, Blanca, Molina de Segura y Fortuna. Y en este caso, además del pino carrasco, lo que encontramos son carrascales y sabinares, que son muy importantes. Y tenemos como especies de interés en la fauna, el águila real, el águila pernicera y otras especies de rapaces, el peregrino, azor, cornicabra, otra especie que tiene entre sí. Bien, otro parque regional, el de Cabo Cope, Punta de Calnegre, los términos de Águila y Lorca, una de las zonas junto con Calblanque, donde todavía quedan playas vírgenes en la región. Y pues nuevamente los ambientes que tenemos, fornicales, saladares y estepas salinas, y tenemos entre la fauna, pues sobre todo destaca la presencia de tortuga mora en las sierras que en la parte terrestre del parque, y fauna de arenales y de playa. La Sierra del Canche, entre los términos de Humilla y Yecla, en el altiplano, nuevamente pinar, pero con carrascal y matorral mediterráneo, y rapaces como el águila calzada, el águila culebrera, el aguilucho cenizo, etc. Bueno, luego tenemos, ya hemos dejado los parques regionales, una reserva natural que es de los sotos y bosques de ribera de Cañaverosa, en este caso se trata de ecosistema acuático continental, es decir, de un ecosistema de río, en este caso, que está en el curso alto del río Segura, en el noroeste de la región, entre los términos de Moratalla y Gaspar. Y la característica más importante es que posee un tipo de bosque, un bosque especial, que es el bosque de ribera o bosque galería. ¿Alguien sabe lo que es esto del bosque de ribera? Paisajes protegidos. El primero de ellos sería desde la Sierra de las Moreras, en el sur de la región, en el litoral del Mazarrón. También nuevamente encontramos palmito y cornicabra aquí, y una de las poblaciones más importantes de águila pernicera, una águila amenazada en la región que tenemos en nuestra región. Otro paisaje protegido sería el Humedal de Jauque y la Salada. Esto se encuentra en la cuenca de Vanilla Fortuna, aunque también pilla la parte de los términos de Molina y Santomera. Y aquí lo que encontramos son ambientes muy curiosos, que son relativamente comunes quizá en la región, pero que son muy raros a nivel europeo, ¿no? Y que, bueno, nosotros tenemos de manera instintiva un rechazo hacia lo árido y una predisposición hacia lo verde, hacia lo que tiene agua, ¿no? Se piensa que es instintivo por aquello de que los sitios con agua y verde pues son para el hombre más útiles, ¿no? Para obtener recursos, ¿no? Y por eso generalmente cuando vemos sitios áridos, sitios secos, pues no, tenemos la tendencia a pensar que no tienen interés de conservación. Sin embargo, no es así, ¿no? Y en Murcia tenemos ambientes, precisamente por las peculiaridades climáticas que tenemos, con la aridez y la sequía que tenemos aquí, que son únicos en un contexto europeo. En toda Europa hay, por ejemplo, saladares, como hay aquí en Murcia, o hay arroyos salinos. Y este es el caso de la Salada. Tenemos un arroyo, un río, cuya agua tiene salinidad a veces cerca de los 100 gramos de sal por litro. No sé si lo veis, pero España es uno de los países que tiene mayor número de hábitats de interés comunitario, tiene 120, creo que solo Italia y Francia lo superan, y luego es el país que tiene mayor número de especies de interés comunitario, con 264. Y aquí tenéis de qué sitios van a ser declarados, propuestos para ser declarados como LIC y como CENTE. Bien, pues en Murcia ya tenemos una primera lista de LIC, una lista provisional, y tenemos una serie de cepas de zonas de especial protección para las aves que ya están funcionando de hecho. Estos serían los lugares de importancia comunitaria en la región de Murcia. Tenemos en total 50 LIC. Bien, y por último, como fin a la charla o al taller, os proponía un poco de polémica o de debate para comentar entre todos, para discutir. Y es la dicotomía o el enfrentamiento entre el desarrollo de la región, en este caso, y la conservación de la naturaleza. Me parece que son siempre dos cosas ahí enfrentadas y que no hay manera de reconciliarlas. Y como ejemplo os traigo un artículo
artículo de opinión que aparecía desde el 15 de marzo de este año, una semana, que aparecía en La Verdad. Lo firma Juan Guillamón, que es el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y hablaba del tema, ¿no?, del desarrollo, de la conservación de la naturaleza, y a mí me llamó la atención y lo pongo como ejemplo, ¿no?, como manera de iniciar el debate. Este hombre decía cosas curiosas que pueden ser discutidas, o él resaltaba ahí las tres cosas. Luego se mete en cosas políticas que ya no nos interesan tanto, pero en ese primer párrafo he sacado tres trozos que yo creo que merece la pena que veamos. Dice primero: bajo el punto de vista razonable y basado en consideraciones científicas comúnmente asumidas por todos, no parece sensato aplicar medidas ecológicas a ultranza en una región que se caracteriza por su pobreza ambiental. Primera definición: Murcia es pobre ambientalmente. Después dice: Saladares, Badlán, Greda y Tormos Limosos no son suelos precisamente aptos para la aplicación de doctrinas conservacionistas a ultranza. Si las cosas fueran de otra forma, Polari, se refiere a Polari Wall, la empresa que quiere urbanizar media región, podría desarrollar su oficio sin tanto sobresalto. Y está haciendo referencia por los problemas que hay de los ecologistas que se quejan, en Alhama, que al final no se aprobó la urbanización que iban a hacer del condado de Alhama, ahora podemos hablar de eso. Y luego dice, al final, porque señores, esto no es ni la Amazonía, ni Alaska, ni el Parque Natural de Monfragüe, es Murcia, un territorio que resulta ser un lugar muy apetecido para que los crudos bárbaros del norte puedan disfrutar del clima que le ha sido negado por razón de su procedencia. Polari es un ejemplo de esfuerzo empresarial, no lo derribemos. ¿Qué os parece el tema? Sí, desde luego el hombre no es muy imparcial. Que tradicionalmente, aunque todo esto ha sido particular, hasta el año 89, que como ha dicho Paco, se compró, era todo particular, privado, menos una cosa, que era de bien común, y sigue siendo, que es el agua. El agua siempre ha sido de uso comunal. El agua, que veréis luego el nacimiento en Sartén, a unos 200 metros de aquí, pues viene de la montaña vecina, parece que hay un acúfero subterráneo, de lo que ese agua va viniendo, que se va filtrando el agua de la lluvia, a través de las grietas, a través de la roca, que es una roca caliza, deja pasar el agua, el 33%, un tercio del agua que llueve. Pues ahí hay un acúfero importante, de donde, como digo, aflora este agua, que pasa por aquí, se canaliza, se lleva a Caravaca. Es para que entendáis el paraje en sí, que consiste, cómo es el paraje, ¿no? Cuál es la importancia natural que el paraje tiene, ¿no? Al mismo tiempo voy a intentar, aparte de hacer como de guía natural, de explicar todas esas que hay por aquí y tal, cómo de un paraje de estas características naturales conseguimos hacer un itinerario que lo llamamos ecológico interpretativo, que nos sirve para que los chavales de los colegios y los institutos pues aprovechen el paraje que tiene aquí al lado del pueblo para iniciarse en el estudio y el conocimiento de la naturaleza suya cercana de aquí de la comarca, ¿no? Cuando el ayuntamiento esto lo compró en el año 89, por presión popular aquí de la gente del pueblo, de tortuga, bueno, de agua que hay aquí en esta zona. Otra de las especies características depredadoras de aquí es la culebra de agua, la atris, que tenéis puesta por aquí. Y luego hay un elemento que es muy curioso, que allá arriba en el panel este en el terrario que observáis, que había un agujero que era lo de la rata de agua. La rata de agua viene a cumplir a nivel ecológico la misma función que la nutria. Aquí en este río es muy pequeño para que exista una nutria, la nutria tiene alimento pero no tiene mucha protección. Sin embargo, la rata de agua aquí vive, bueno, es el rey aquí del lugar. Hay 3 o 4 madrigueras por ahí, y bueno, tiene una... Aquí, como veis, hay chopo y hay el arce que está ahí al lado, cuando el chopo está en la zona más húmeda y el arce sería un ejemplar más de una zona de bosque de más altura. Una característica que es lo que antes había aquí,
hasta hace unos 300 años, el bosque que dominaba aquí en toda la sierra de por aquí era la encina. Poco a poco se fue quitando, se fue eliminando la encina. Sabéis un poco cómo se produjo ese cambio aquí. No sé, se vaya a ver por aquí, a ver si vamos por aquí en algún sitio, os lo explico. La cima. En otoño, cuando en el mes de noviembre o principio de diciembre, la ardilla, se supone que la madriguera la ha llenado. Si venís por aquí andando, veréis que las ardillas, todas las ardillas que hay muchas por aquí, están como locas haciendo lo siguiente: cogen bellotas, hacen un agujero en el suelo, hacen un agujero, le llevan a la boca, la entierran y lo tapan. Y se pasan todo el mes de diciembre, incluso incluido en el de enero, enterrando bellotas. Cuando llega la primavera, resulta que aquí todo está lleno de brotas de encina. O sea, desde aquí, en primavera, brotas chiquitines de encina, ¿no? Bueno, la ardilla, que no tenía comida ya la madriguera, su alimento es venir aquí, cuando ve un brote, lo desentierra y la bellota está casi intacta, porque acaba de salir. Y se pasa toda la primavera alimentándose de los brotes. Por eso, como veis, hace galería hasta que el árbol lo saca, ¿no? Cultura, ¿no? Entonces, evidentemente aquí el tronco este, a base de la incidencia de los insectos que se alimentan de la madera y tal, al final termina por comer. Lo que hará muy poca Y este es un fresno. Este también aparece dentro del catálogo de los árboles singulares de la que cualquier paraje, jardín, parque o sitio que no tenga una calidad ambiental, pues como puede ser esta, es susceptible de utilización didáctica por parte de escolares.